Mitos y leyendas. El oro de los nazis. El distrito de los lagos de Salzkammergut, en Austria, es conocido como el vertedero del diablo. Al final de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a correr rumores de que los nazis habían escondido allí el oro que habían saqueado por toda Europa. El oro engrasaba la maquinaria bélica de Hitler. Era esencial para él. Con el avance de los aliados, los nazis empezaron a esconder su botín donde podían. Yo vi cómo tiraban las cajas al lago. Y existe un lago tan profundo y aislado que dicen era el vertedero favorito de los nazis. El lago Toplitz. Las historias sobre lo que llaman el dorado de los nazis llevan 70 años obsesionando a los cazatesoros. El hombre no piensa con lógica cuando se trata de oro. Pierde la razón completamente. Cuando un equipo de buzos exploró el lago Toplitz por primera vez, vi en la pantalla que había algo. no encontraron oro, pero sí algo igual de extraordinario. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, Hitler estaba en su búnker, incapaz de aceptar la derrota. Pero la mayoría de los nazis sabían que todo había acabado. Tenían que esconder las pruebas de sus crímenes. Una unidad de oficiales de las SS recibió la orden de transportar unas cajas al distrito de los lagos de Salzkammergut, en los Alpes austríacos. Pero su misión se vio interrumpida. La carretera no llegaba hasta el lago que les habían indicado. Necesitaban un transporte alternativo para llevar su mercancía secreta a su destino: el lago Toplitz. Ida Weissenbacher tenía 21 años cuando las SS despertaron a su abuelo exigiendo su ayuda. Llamaron a las 5 de la mañana y cuando fui a abrir, había 2 hombres de las SS en la puerta. Necesitaban un caballo y un carro para llegar al lago Toplitz. Mi abuelo les dijo que no podía ser porque no había dado de comer al caballo, pero insistieron que era muy importante y que fuera a preparar el caballo. Ida Weissenbacher temía por su vida y rápidamente cumplió sus órdenes. Pero la muchacha se fijó en un particular detalle. Las cajas no eran todas iguales. Unas pesaban más que otras y eran de distinto tamaño. Las más pequeñas eran las que más pesaban. Ida preguntó qué había en las cajas más pesadas, pero la única respuesta que obtuvo fue un frío silencio. Los hombres de las SS no me dijeron nada. Les pregunté de dónde eran. Tampoco me contestaron, eran muy estrictos. Todo debía permanecer en secreto. Ida hizo 3 viajes. Y cuando llegaron al lago la segunda vez, presenció algo extraño. Cuando volví con el segundo carro, vi que se ponían a tirar las cajas al lago. En aquel momento no se dio cuenta,
Pero Ida Weissenbacher pudo haber sido testigo de uno de los últimos actos de la mayor estafa bancaria de la historia. La escala de los robos que los nazis perpetraron por toda Europa era astronómica. El expolio de Europa formó parte del plan de guerra nazi desde el principio. Su idea era apoderarse de todo lo que tuviera algún valor. Los nazis expoliaron los museos y las colecciones privadas de los países ocupados, llevándose obras de arte de valor incalculable. Hitler era un aficionado al arte. Le fascinaba, igual que los tesoros. Coleccionaba objetos. Intentó hacerse con cuadros y esculturas de pintores y artistas famosos. El mariscal del Reich y comandante en jefe de la Luftwaffe, Hermann Göring, amasó una enorme colección personal de arte y oro expoliado que le enviaban desde la Europa ocupada, y se calcula que su valor ascendía a 200 millones de dólares. Pero desde el principio, lo que más deseaban los nazis era oro. Podían almacenar los lingotes de oro en cámaras acorazadas y cambiarlos por moneda extranjera cuando fuera necesario. Empezó en 1938 con la ocupación de Austria. Se llevaron las reservas nacionales en el mismo momento en que entraron en Viena. Continuaron en Checoslovaquia y así siguieron, porque lo que los nazis necesitaban era el oro. Los nazis robaron el equivalente a 2,5 millones de dólares en oro de Checoslovaquia, 200 millones de dólares en oro de Francia y Bélgica, y más avanzada la guerra, 30 millones de Hungría y 100 millones de dólares de Italia. Los nazis robaban las reservas de oro de los países que conquistaban. El oro era esencial para Hitler. Todo el mundo tenía la mítica idea de que Hitler y Alemania tenían montañas y montañas de oro. Pero en realidad, Alemania no tenía comida suficiente para alimentar a su población. En total, Berlín acumuló 500 millones de dólares en oro extranjero. El equivalente a más de 36.000 millones de dólares en la actualidad. El oro impulsaba la maquinaria bélica nazi. Fundían el oro. Lo marcaban con sellos falsos, como si viniera de la Casa de la Moneda prusiana, y lo enviaban a Zúrich, donde los suizos se lo cambiaban por moneda extranjera. Los bancos suizos fueron cómplices en el robo del oro europeo. Un grupo de investigadores norteamericanos determinó que de los 400 millones de dólares, que era mucho dinero hace 50 años, que fueron enviados a Suiza desde Alemania, 300 millones eran robados. Los nazis tenían un motivo por el que nunca atacaron Suiza. Era su banco y su medio para acumular tesoros, el lugar en el que comerciar y negociar con otros países extranjeros. Los aliados suplicaron a los suizos que dejaran de aceptar el oro y estos se negaron. Siguieron aceptándolo hasta 1945, cuando los alemanes prácticamente habían perdido la guerra. Pero el oro de los bancos europeos que Hitler y sus ejércitos podían robar era limitado.
Las SS recibieron instrucciones de encontrar fuentes alternativas. Se les empezó a acabar el oro. ¿Y qué hicieron? Cometieron otro terrible crimen de guerra y antes de matar a los judíos en Auschwitz, les arrancaban los dientes de oro y los fundían en lingotes. Las SS arrebataron a las víctimas de los campos de concentración un total de 70 millones de dólares en dientes de oro y joyas. Pero en 1945, mientras los aliados llegaban a Alemania, algunos nazis empezaron a plantearse lo impensable. Y si perdían, ¿dónde irían? ¿Y qué podrían hacer con el oro robado? Los alemanes guardaron lingotes de oro y otros tesoros robados, sobre todo arte, fuera del alcance de cualquiera que pudiera quitárselos. El oro nazi corría peligro. Hitler ordenó a las SS que hicieran desaparecer las reservas de Berlín. Empezaron a transportar objetos valiosos y oro. Los llevaban a depósitos subterráneos en las montañas. Pero los norteamericanos se enteraron de las órdenes de Hitler. El 4 de abril de 1945 entraron en la ciudad alemana de Merkers y descubrieron un gran botín en una mina de sal abandonada. Más de 8.000 lingotes de oro, valorados en 240 millones de dólares. No podían creer lo que veían. Quedaron cegados por la increíble cantidad de oro que había almacenado. Y no solo había oro, también más de 1.000 millones de marcos alemanes, millones en monedas extranjeras y 400 toneladas de obras de arte de un valor incalculable. Pero solo era una parte del botín robado. Los aliados sabían que los nazis se habían dado a la fuga para esconder el resto. En secreto, los nazis enviaron trenes de mercancías hacia el sur, con la esperanza de escapar de los norteamericanos que avanzaban desde el oeste y de los rusos desde el este. Cuando esos trenes llegaron a Salzkammergut, estaban llenos hasta los topes de todo tipo de tesoros. Oro, objetos valiosos, cuadros, todo lo que los nazis habían podido coger antes de marcharse. Algunos de los generales más veteranos de Hitler huyeron con su botín. Incluso el segundo al mando de las SS, Ernst Kaltenbrunner. Kaltenbrunner, un alto cargo de las SS, cogió lo que había acumulado a lo largo de su carrera y se lo llevó a Salzkammergut. Kaltenbrunner se refugió en esta casa a orillas del lago Attersee, a 25 kilómetros del lago Toplitz. Kaltenbrunner intentó contactar con los norteamericanos porque había planeado firmar un tratado de paz alternativo con ellos. Pero cuando sus tentativas de negociación fueron rechazadas, Kaltenbrunner huyó, no sin antes enterrar su botín. Cuando Kaltenbrunner se marchó de Salzkammergut e intentó huir, lo que dejó y más tarde encontraron fue oro enterrado en su jardín. Cogió unas cajas llenas de oro y las enterró en su jardín, aunque las encontraron en las primeras semanas después de la guerra. Pero Kaltenbrunner no fue el único que enterró oro.
En el sur de Austria, soldados norteamericanos encontraron más de 700 lingotes de oro nazi enterrados en un hoyo en el suelo. Y las historias sobre el oro escondido de los nazis empezaron a circular por todo el Salzkammergut. Había testigos que afirmaban que algunos nazis famosos, como Heinrich Müller, el jefe de la Gestapo, había llegado en los últimos días de la guerra, acompañado por 15 oficiales en motos con sidecares, llenos de objetos valiosos y oro, que subían a las montañas y no volvían a bajar. Sin embargo, la mayoría de los rumores giraban en torno a un lago. El mismo lago al que Ida Weissenbacher había visto que tiraban cajas. El lago Toplitz. El Toplitz es un fenómeno geológico fascinante. Es alargado. Una garganta tan profunda como el Big Ben, varios cientos de metros. Los nazis lo sabían todo sobre el lago Toplitz. Joseph Goebbels tenía cerca una casa de vacaciones. Dada su profundidad de 103 metros y su ubicación aislada desde 1943, lo habían usado para realizar pruebas navales. En sus oscuras aguas, los nazis experimentaron con explosivos subacuáticos y submarinos, probándolos a diferentes profundidades.